Pero si tienen sus Biblias en 1 Corintios capítulo 16, voy a leer los versículos 13 y 14. Dice 1 Corintios 16, 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, vamos a tocar esos dos versículos y luego terminando voy a tocar los últimos versículos del pasaje, porque la semana pasada vimos desde versículo 5 hasta versículo 18, pero brincamos 13 y 14 porque es una enseñanza completa. Pero nosotros, como sabemos, como hemos visto, los corintios salieron de una cultura bastante pagana. Pues toda la carta de Pablo, desde capítulo 1 hasta ahora, está exhortándoles a los corintios que maduren en la fe cristiana. Y él enfrenta varios problemas en la iglesia, pero él siempre concluye con el Evangelio diciendo: el Evangelio es lo que hace el cambio en la persona. Entonces él enfrenta varios problemas y vamos a ver terminando estos problemas cuando hacemos la recapitulación. Pero toda la carta pues se trata de aplicar el Evangelio a la vida personal de cada individuo, tanto como en la vida de la iglesia. Entonces, hoy lo que vamos a ver son 5 exhortaciones. Pablo, pues básicamente termina pues saludando a los hermanos, pero aquí en esos dos versículos, él pone 5 exhortaciones para una vida cristiana eficaz o para poder vivir una vida apartada para Dios, dedicada para Dios. Y aquí el primero dice: velad. Entonces vamos a tomar cada uno como viene. Entonces dice velad. ¿Qué significa esa palabra? Pues debían estar atentos para comprender lo que ocurría alrededor de ellos. Vigilar. Nosotros entendemos la palabra velar porque tenemos veladores. Mucha gente, tenemos varios aquí que velen, que trabajan en la noche. ¿Y ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que cuidar algo, tienen que estar de guardia, estar despierto. Algunos de los veladores, pues no, ellos pues se acuesten, ¿no? O prenden el tele y están ahí viendo el tele toda la noche hasta que pues se duermen. Pero supuestamente pues deben de estar alertas y nosotros también debemos de estar velando. Yo quiero darles algunas cosas que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que debemos de estar alertas, pero ¿para qué? ¿O por cuáles cosas? Vamos a ver muchos versículos en esta predicación, son muchos versículos. Entonces, yo los he puesto aquí en la pantalla, vamos a ver. No tienes que buscar todos los versículos, normalmente tienes que estar buscando en tu Biblia, pero vamos a ver porque vamos rápido. Pero la primera cosa que tenemos que velar es 1 de Pedro 5. Si quieres buscar en tu Biblia está bien, y si no, pues puedes seguir aquí. Pero 1 de Pedro 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, Satanás siempre está buscando oportunidades de destruir los hijos de Dios. Está buscando oportunidades de destruir nuestras vidas espirituales y destruir la iglesia. Está buscando oportunidades para destruir el matrimonio, la familia, nuestra fe. Él es como un león. Entonces dice aquí: velad. Tienen que estar alertas. ¿Por qué? Porque Satanás es nuestro enemigo. Marcos 14 viene diciendo Cristo a sus discípulos:
Marcos 14:38, Él dice, velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aquí Cristo nos dice que debemos de estar velando o estar alertas. ¿Por qué? Porque hay tentaciones. ¿Y por qué? Porque nosotros somos débiles. ¿Sí? Porque nuestra carne es débil. Como seres humanos, pues cedemos a esas tentaciones muchas veces. Pero no debemos. ¿Por qué? Porque debemos estar alertas, velando por esas tentaciones que van a venir. Apocalipsis, capítulo 3, dice, versículo 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos que velar por la apatía también y la indiferencia en nuestra vida cristiana. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas o dificultades y ¿qué es lo que sucede? Nos desanimamos y viene la apatía, viene la indiferencia. ¿Por qué? Porque la vida es difícil, ¿no? La vida cristiana es difícil cuando no estamos velando, cuando no estamos alertas, cuando no estamos preparados para enfrentar lo que viene. Y Cristo dice aquí que hay que velar y hay que guardar lo que hemos recibido. Vamos a seguir viendo qué es lo que eso significa. Pero 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio o velad, o sé alerta. ¿Para qué? Dice, soporta las aflicciones, a sobre de evangelista cumple tu ministerio. Sé alerta de qué? De las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Debemos estar alerta, estar velando para no permitir que ninguna enseñanza falsa entre en nuestra congregación o en nuestra familia o en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de este principio, que Satanás quiere destruirte. Punto. Él te quiere destruir en toda manera posible. El enemigo está usando todo a su disposición para matarte, para robar tu gozo, para destruir tu vida, para destruir tu fe, para destruir tu madurez, para destruir tu familia. Y muchos de nosotros no estamos velando. Muchos de nosotros no estamos alertas. Muchos de nosotros estamos durmiendo y luego nos despertamos un día y decimos, ¿qué pasó con mi fe? Como nos compartió nuestra hermana que dijo, estando fuera por algún tiempo, pues es fácil decir, yo puedo. Y luego pues me despierto un día y digo, pues ¿qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó con mi vida espiritual? Pues ya no tengo fe, ya no tengo vida espiritual. Entonces, esta exhortación para velar contra esa doctrina falsa también. Muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo es posible que hay tantas iglesias aquí que enseñen falsa doctrina? ¿Cómo es posible que todos estos hermanos, todas esas personas están engañados en esas iglesias donde enseñan tantas cosas que no están de acuerdo con la Biblia? ¿Saben por qué? Es porque no están velando. ¿Saben por qué algunos de ustedes tardaron bien mucho por salir de una de esas iglesias? Es porque no estaban velando bien. Dios te despertó en algún momento y usted tomó la decisión de salir
pero muchos de nosotros estuvimos en otras congregaciones y duramos mucho tiempo sin pensar en esa enseñanza que nos estaban dando los líderes, los pastores, y el daño que pues causaba en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos velando, no estamos despiertos. Entonces, tenemos que velar contra Satanás, velar contra las tentaciones, contra la apatía, indiferencia, contra los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Y esa es en la forma negativa, pero también Cristo dice que hay que velar por algo y es en una forma positiva. Y viene Mateo 24, versículo 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y en capítulo 25 de Mateo, igual dice, versículo 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros debemos estar velando por la segunda venida de Cristo. Debemos estar alertas, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, perdón, voy rápido, pero tenemos mucho para hablar en esta mañana. Pero en capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 4, Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Hermanos, si nosotros realmente somos hijos de Dios, debemos de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, no descuidando nuestra vida espiritual, no descuidando la oración, nuestra relación con Dios, no descuidando el estudio de la palabra de Dios, no descuidando el convivir con los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando ese momento, y si tú dices, que algún día va a venir Cristo y voy a estar con Él en el cielo todos los días de mi vida, toda la eternidad voy a estar con Él, pero ¿quién más va a estar allá? Los hermanos, ¿sí? Entonces, eso no es como que, yo solo estoy esperando a Cristo, pero a mis hermanos no, pues no pasa nada. No pasa nada cuando no voy, no me junto, no estudio, pues porque voy a estar con Cristo un día. Es lo que estoy esperando. No, pero vamos a estar ahí juntos, hermanos. Y si no podemos convivir bien aquí en la tierra, pues yo sé que todos vamos a ser cambiados en el cielo, pero tenemos que estar preparados y preparándonos aquí para lo que vamos a ver allá un día. Entonces, en esa manera positiva tenemos que estar velando, esperando la venida de Cristo. Eso también significa que tenemos que estar compartiendo el mensaje. Tenemos que estar hablando el Evangelio. Me dio mucho gusto cuando mi hija llegó el otro día y me dijo, pues hoy hablé con mi maestra acerca del Evangelio. Yo compartí el Evangelio con ella. Y ella nada más siguió diciéndome, no, pero esa es tu religión y no estamos hablando. Y ella dice, no, pero luego dice la Biblia esto. Y le dice, no, esa es tu religión, dice la maestra. Y ella dice, no, pero luego dice la Biblia. Y ella dice, no, esa es tu religión. Dice, no, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice Dios. Mi hija, que tiene 14 años, está hablando el Evangelio con una mujer de, 35 años a lo mejor. Está hablando acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Estamos esperando la venida del Señor. Y no queremos que nadie quede afuera. Bueno, regresamos a Corintios. Y el segundo principio, la segunda exhortación que vemos, entonces ya estamos alertas. Ese es un principio para poder vivir una vida eficaz para Dios, una vida madura. El segundo es, está firmes en la fe.
Al ir madurando, los hijos de Dios aprenden a distinguir entre el bien y el mal y tener convicciones para enfrentarse a las filosofías del mundo, no desviando de la verdad que está en las Escrituras. La fe de que habla Pablo aquí no es la fe salvadora, no es la fe de confiar en Cristo, sino la fe de verdad, el contenido del Evangelio, porque algún comentarista dijo, el enemigo no nos puede quitar la fe salvadora. Nosotros sabemos que una vez que tenemos la salvación, tenemos la salvación. Es una cosa que tenemos para siempre. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. No es algo que podemos perder. No podemos perder esa salvación que tenemos. Pero el enemigo sí puede oscurecer, dice el comentarista, el contenido de nuestra fe, las doctrinas sanas y sólidas de la palabra de Dios. Si no nos aferramos con firmeza a las interpretaciones correctas de las Escrituras, podemos caer con facilidad en formas de pensar equivocadas, en creencias erróneas y en comportamientos incorrectos. Entonces, tenemos que estar firme en la fe o en la doctrina, en la enseñanza. ¿Cómo vamos a estar firme en esa enseñanza? Pues tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Tenemos que convertirnos en estudiantes de la Biblia. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios para cuando alguien está enseñándonos acerca de una doctrina que es falsa, podemos decir, no, pues eso no es bíblico. Lo que este hermano me está diciendo, eso no es correcto. El consejo que me dio ese pastor, eso no es bíblico. No tengo que sujetarme a eso porque tengo que sujetarme a la Escritura. Filipenses 1, 27. Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo quería que estuvieran firmes en la fe, combatiendo unánimes por la fe que les había predicado, por el Evangelio que les había predicado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, así que hermanos, estad firmes. ¿En qué? Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si tenemos que estar firmes en la fe, debemos ser instruidos en la palabra, convirtiéndonos en estudiantes de la Biblia. Tú no puedes estar firme si no eres estudiante de la Biblia. Tú no puedes retener la buena doctrina si ni siquiera abres tu Biblia o ni siquiera escuches mensajes o estudies la palabra en los estudios o si no llevas a cabo los discipulados. Tú no puedes estar firme en la fe. ¿Por qué? Vas a estar como un niño, como dice Pablo, fluctuante, que está llevado por cualquier doctrina. Y porque es por eso que muchos vienen y nosotros decimos que con una ensalada en su cabeza de doctrinas. ¿Por qué? Porque no tienen la firmeza, no saben lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no han estudiado la palabra. Nada más dicen, es que este pastor me dijo, es lo que nuestro pastor nos enseñó, es lo que mi iglesia me decía. Pero ¿sabes qué es tu responsabilidad? Es tu responsabilidad de ser como los de Berea, que escudriñaron la Escritura para ver si es cierto lo que dice el que está enseñando. Incluso aquí en ese lugar, si lo que estamos enseñando nosotros no concuerda con la palabra de Dios, sí es nuestra responsabilidad como líderes, es nuestra responsabilidad y vamos a estar delante de Dios un día los líderes y nos vamos a dar cuentas por lo que estamos enseñando. Pero sabes que tú también vas a dar cuentas por recibir esa enseñanza y si es falsa, por no hacer nada. Tenemos todos una responsabilidad
de escudriñar la Escritura, examinándolo todo y juzgándolo todo por la palabra de verdad de Dios. Colosenses 4. Voy rápido, hermanos, pero Colosenses 4, por eso puse los versículos ahí para ayudarlos. Colosenses 4:12. Os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, Él estaba orando para que ellos estuvieran firmes, completos, maduros en la doctrina, en la fe. Y nosotros debemos orar también por nuestra iglesia, los unos por los otros, para que estemos firmes, maduros, perfectos en la palabra de Dios, en todo lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros si no sabemos lo que dice la Escritura? Si no estamos orando por sabiduría, si no estamos orando por la voluntad de Dios. Muchos dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios en esa situación. Y yo muchas veces les pregunto, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, no sé, porque no se trata de mi problema. Bueno, la Biblia se trata de todos los problemas que tenemos y nos da consejos para toda situación en todo momento. Nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios para seguir la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, es un pasaje muy reconocido de la armadura de Dios, pero versículo 10 de capítulo 6 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día de malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados de los pies con el apresto del evangelio de paz. Hermanos, tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. ¿O quién aquí no piensa que está en una guerra espiritual? Otra vez, el enemigo, ¿qué quiere? Destruirnos. Y la verdad, él alcanza su meta con muchas personas. De hecho, en la parábola del sembrador, dice que la primera semilla cae sobre una tierra muy, muy dura. Y antes que tiene tiempo para poder germinar la semilla, dice que viene Satanás y quita la palabra. Pero en muchos cristianos, Él roba nuestro gozo, Él roba nuestra paz, Él roba nuestra tranquilidad. ¿Por qué? Porque no estamos firmes. Porque no entendemos que estamos en una guerra espiritual. Pensamos que nada más voy a despertarme hoy, voy a seguir con mi día, y luego voy a dormir, y luego mañana despierto y sigo con mi día, buscando el mío. Voy a dormir, así como todos los días, y me olvido de Dios. ¿Y qué pasa? El enemigo usa todo eso en esa guerra para desanimarnos. Y así, de un día para otro, nos desanimamos. Un día estamos firmes, o bueno, aparentemente estamos firmes, y para el día siguiente el enemigo nos tumba. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la armadura de Dios, no estamos fortaleciéndonos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de la niñez a la madurez espiritual, y muchos de nosotros todavía estamos en la niñez.
Muchos que han pasado 7, 10, 15 años en la iglesia, pues son como niños todavía en su madurez, porque no han crecido, porque no han tomado en serio la palabra de Dios. Y eso nos lleva al siguiente exhortación. Regresamos a Corintios. Es muy interesante esta frase que dice Pablo. Dice portarse varonilmente. A las mujeres dicen, ok, eso no me aplica. Pero lo que él quiere decir es que madurar, hay que madurar. Entonces sí aplica a las mujeres tanto como a los varones. Hoy en nuestra cultura no queremos decir portarse varonilmente porque los varones pues no hacen nada en muchas familias, en muchas situaciones y ni siquiera en muchas iglesias. Los varones pues no participan en las cosas espirituales. Entonces a lo mejor para nosotros es un poco raro que él dice portarse varonilmente. Pero bíblicamente, como lo hacían los hombres adultos, maduros, estables y fuertes, no como niños débiles, es lo que él quiere decir. Pablo les dice que debían avanzar y madurar en su entendimiento y en su comportamiento. Que se porten como hombres fuertes y valientes, es decir, como personas espiritualmente maduros que obedecen la palabra de Dios. En capítulo 14 de Corintios, no va a aparecer aquí los de Corintios, pero en capítulo 14, si quieren buscarlo, del mismo libro, capítulo 14, versículo 20, Pablo escribe: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Él habla de la madurez espiritual, que ellos deben, en la malicia pues siguen siendo maduros, o ignorantes lo que quiere decir. En la malicia sean ignorantes, como pues los niños chiquitos pues que son ignorantes a la maldad que hay en el mundo, pues sí, seamos ignorantes así a la malicia. Pero en las cosas espirituales no debemos de estar como niños. Dice que debemos de madurar. En capítulo 3 de Corintios, igual, del mismo libro, versículo 1 y 2, Pablo les escriba a los corintios y él dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales o como a maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque eran carnales, porque no habían crecido, no habían madurado. Pablo no podía hablarles como si fueran pues hombres maduros. Por eso dice: pórtense varonilmente, pórtense con madurez. Capítulo 13 del mismo Corintios, Pablo, hablando de sí mismo como un ejemplo de alguien que ya había madurado, él dice: cuando yo era niño, versículo 11, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando Pablo dice aquí que debemos de madurar o que debemos de portarnos varonilmente, está diciendo: es tiempo de dejar las cosas de la niñez, espiritualmente hablando. Si tú tienes 1 año, si tienes 2 años, si tienes 10 años diciendo conocer al Señor, pero todavía actúas y sigues y practiques la palabra de Dios como un niño, esa exhortación es para ti. Despiértate y pórtate como un hombre fiel, una mujer fiel, espiritualmente hablando. Crezca. Muchos que tienen 20 años, pues nada más han vivido el primer año, año tras año tras año, y nunca crecen. Y luego después de 20 años, pues no hay frutos de crecimiento, porque pues no han
buscado la manera de seguir adelante, nada más diciendo, no, estoy bien, nada más los domingos voy y ahí me porto bien, en la casa a lo mejor no, pero es como es la vida cristiana. Eso no es lo que quiere decir Pablo. Él quiere decir, deja todas esas cosas. Ya debes de crecer. Efesios 4. Este va a aparecer en la pantalla. Efesios 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. Nosotros debemos de crecer, hermanos, debemos de madurar. Solamente a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios vamos a poder crecer juntos. Y aquí Pablo dice que juntos debemos de crecer hasta que todos lleguemos. Entonces, pues si yo crezco y dejo a todos mis hermanos atrás, ¿para qué me sirve a mí? ¿O para qué sirve la iglesia? Si 2 o 3 de nosotros vamos creciendo y los demás los dejamos atrás, ¿para qué sirve? Nada, de nada sirve. ¿Por qué? Dice que hasta que todos lleguemos. Somos un cuerpo entre todas las familias que participan. Todos los individuos que participan son parte del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros debemos de pensar en los demás, buscando las oportunidades de ayudarlos a ellos también a crecer y madurar. Pero mire lo que dice Tito 2:2. Hablando a varones, y este es principalmente para varones, pero Pablo escribe a Tito, dice en Tito 2:2, que los ancianos, y no está hablando de los líderes de la iglesia, está hablando de los hombres maduros, los hombres más grandes, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A los varones aquí, ¿quiénes de ustedes pueden decir, pues yo soy sobrio, sí soy serio, soy prudente, soy sano en la fe, en el amor y en la paciencia? Sí me reúno a esos requisitos de un anciano, de un líder. Bueno, así no es para líder, pero un hombre maduro. Si eso no es usted, entonces pórtense como varón. Empieces a crecer, empieza a madurar. ¿Para qué? Para poder vivir una vida eficaz, una vida cristiana eficaz. Deja la inmadurez, dice Pablo, deja la niñez. Ya es momento de crecer, ya es momento de madurar. Para mí es triste muchas veces ver algunos jóvenes que tienen más conocimiento que tienen sus padres, más interés en estudiar la palabra que sus padres, más conocimiento de las doctrinas de sus padres. Bueno, es bueno en un cierto punto. ¿Por qué? Porque vamos a ver los siguientes líderes de la congregación. Estamos desarrollando en ellos el deseo de estudiar la palabra de Dios. Pero es muy triste ver en sus padres pues la falta de deseo de estudiar la palabra o de crecer o madurar, porque es la responsabilidad del padre instruir y discipular a su propio hijo. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad del padre. Y muchas veces pues los padres son ausentes. Nosotros debemos de tomar como varones nuestro liderazgo en la casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, y portarnos varonilmente. Y las mujeres deben de madurar también y crecer juntos, para que todos pues crezcamos juntos. Regresamos a 1 Corintios.
La cuarta exhortación. Y ese es donde muchos de nosotros caemos. Es donde muchos de nosotros fallamos aquí, en este cuarto punto. Porque no lo entendemos. Dice, y esforzaos. Dice, esforzaos. Pero ¿de dónde viene el esfuerzo? Échale ganas, hermano. No. Ese no es bíblico. Échale ganas, no es muy bíblico. ¿Por qué? Vamos a ver. La fortaleza verdadera viene del valor para mantenerse firme aun cuando estemos contra la corriente. Se requiere una seguridad inconmovible para enfrentar a la gente que no anda en el camino de Dios. Se trata de un crecimiento espiritual interior. Entonces muchos pueden decir, entonces tengo que buscar adentro, tengo que sacar lo que es adentro, tengo que echarle ganas y voy a poder seguir adelante. Muchos pueden pensar que viene de uno mismo. Pero aquí el verbo está en el pasivo. ¿Qué significa eso? Significa, o debe de leer literalmente, ser fortalecidos. Ser fortalecidos. No esfuércense, pero ser fortalecidos. ¿Cómo? Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos. Es el trabajo del Señor. ¿Cuál es nuestra parte entonces? Nuestra parte es someternos al Espíritu, a Cristo, con el fin de que pueda fortalecernos. La persona que piensa que es fuerte en sí mismo es la que está en mayor peligro de caer. Pero estoy echándole ganas, hermano. En Corintios, aquí, el mismo libro, capítulo 10, versículo 12, Pablo dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Es la persona que en su propio pensar o él en su propia fuerza dice, no, pues yo estoy bien. No necesito estar en la congregación, no necesito reunirme, no necesito leer la Biblia, no necesito convivir con los hermanos, no necesito la oración, porque todo lo puedo. Es porque nuestra cultura nos dice, como dije hace unas semanas, nuestra cultura nos dice, mire lo que has hecho, mire lo que hiciste, mire lo que tienes. Y empezamos a creer que es por nuestra fuerza que tenemos todo lo que tenemos, o que somos lo que somos. Pero no somos nada fuera de Cristo. No tenemos nada fuera de Cristo. No tenemos ninguna fuerza fuera de Cristo. Efesios 3, 16. Dice Pablo aquí, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo llegamos a ser fortalecidos? En nuestro hombre interior, a través del Espíritu de Dios. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya leemos este versículo. No es nuestra propia fuerza. 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció. Es Pablo escribiendo a Timoteo. Estoy dando gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es Dios quien nos fortalece. 2 Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? ¿En ti mismo? No, en la gracia
que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en Cristo Jesús, en la gracia de Cristo. Porque si no es por la gracia de Dios, pues nosotros no somos nada. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Filipenses 4:13, todos pues los conocen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tristemente muchas veces pensamos, todo lo puedo, y ahí lo dejamos. Bueno, a lo mejor no lo decimos así, pero es como actuamos. Todo lo puedo. Y olvidamos de en Cristo que me fortalece. Al igual a los israelitas, cuando andaban a la orilla del Mar Rojo, estaban los egipcios atrás y ellos así estaban enfrentando pues la destrucción, la muerte. A veces no sabemos en qué dirección ir o qué hacer, ya que como ellos nuestra situación nos parece muy difícil. Pero nuestra confianza no debe estar en nuestra propia fuerza o en nuestra sabiduría, sino en el poder y la sabiduría del Señor. Porque ¿qué sucedió? Ellos están ahí a la orilla del mar, el ejército está atrás de ellos, están diciendo vamos a morir. ¿Y qué sucedió? Dios abrió el mar, ellos pasaron por el mar. Es lo mismo con nosotros. Tenemos que buscar, esforzarnos a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, para seguir la voluntad de Dios y no buscando nuestra propia salida o no estando caminando nuestra propia fuerza. Y es muy fácil hacer, hermanos, es muy fácil empezar a pensar o creer que todo lo puedo. Porque pasamos un día sin buscar a Dios y pues a lo mejor no pasó nada muy mal. Y pasamos otro día sin buscar a Dios y a lo mejor pues seguimos igual. Pasamos otro día y pues la vida está bien más o menos. Y a veces cuando estoy buscando a Dios es cuando pues caen todas las tribulaciones, cuando pasan muchísimas cosas, cuando me desanimo. Entonces a lo mejor pues nada más voy una vez al mes a la reunión para pues sentirme bien. Pero eso no es lo que se trata, la vida cristiana, la vida diaria. Se trata de un crecimiento diario, esforzándonos en Dios mismo, en el Espíritu Santo, en Cristo. Ok, regresamos a 1 Corintios. Dice, versículo 14, la última exhortación: todas vuestras cosas sean hechas con amor. A veces, hermanos, en nuestros esfuerzos por estar firmes en la fe, o por defender la verdad bíblica, o mantener una doctrina pura, a veces se nos olvida mostrar amor hacia los demás. El amor complementa y equilibra todas las cosas. MacArthur dice en su comentario, dice, es el principio que embellece y suaviza. Es lo que logra que nuestra firmeza no se transforme en dureza y nuestra fortaleza no se convierta en dominante. Conserva nuestra madurez amable y considerada. Es lo que hace que nuestra doctrina recta no se convierta en obstinado dogmatismo y nuestro vivir recto no se transforme en una petulante justicia propia. Hay algo aquí que es muy interesante porque muchas de las iglesias carismáticas
las cuales tienen muchísimo amor para todos y poco conocimiento de una doctrina verdadera, dicen de las iglesias sanas o las iglesias que tienen doctrina sana, las iglesias, por ejemplo, podemos decir una iglesia bautista, por decir, los carismáticos dicen de ellos que ellos no tienen amor. Y las otras iglesias dicen, no, pues ellos nada más tienen amor. Entonces hay un balance, hermanos, porque sí es cierto. Muchas iglesias están tan secas, están tan frías, pero dicen, es que tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y con bibliazos pegan a la gente diciendo, esa es la verdad, pero no hay amor. Y el otro extremo es que hay tanto amor para todos, pero no hay verdad. Y nosotros tenemos que buscar un balance para ser bíblicos, para enseñar, recibir, retener la buena enseñanza, la buena doctrina. Pero más que nada, toda la carta, Pablo está diciendo con amor. Todo lo que hacemos debe de ser con amor. Por eso él dice en capítulo 13, de la misma carta, versículo 1, él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que se trasladase los montones, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos tener todo el conocimiento, podemos estar haciendo todas las cosas correctas, pero si no tenemos amor y no estamos demostrando amor, si no lo hacemos con amor, para nada sirve. 1 de Pedro 4:8. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. En la congregación debemos de amar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos vamos a ofender los unos a los otros. Somos seres humanos, vivimos en la carne. Vamos a decir cosas y hacer cosas que no le agrada a otra persona. Y si no tenemos amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a juzgar a esas personas, a esos hermanos. Vamos a distanciarnos de esos hermanos. O incluso vamos a decir, no, pues ya no voy a asistir, porque ese hermano me ofendió. Pero aquí dice, el amor cubre esas ofensas. Entonces, si mi hermano me da una cara un día, a lo mejor está enfermo, mi hermano. ¿Qué tenía mi hermano hoy? Pues a lo mejor estaba enfermo, no sé. A lo mejor perdió su trabajo ayer. A lo mejor no sabemos. Pero no se ofende. O si tu hermana te dice algo y es muy directa y es un poco fuerte, a lo mejor su esposo le gritó en la mañana. A lo mejor llega aquí y pues no está preparada para enfrentar tu gozo o enfrentar tu cara de que todo está bien, todo bonito. A lo mejor pues está sufriendo algo, no sabemos. Entonces por eso el amor cubre esas ofensas. 1 de Juan 4. Hemos leído estos versículos mucho de 1 de Juan, pero nada más 1 de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo cual significa, si todo el que ama es nacido de Dios,
Eso significa que el que no ama no es nacido de Dios. Y no tenemos tiempo, pero todo el resto del capítulo 4, capítulo 5 habla de eso, de que si tú no amas a tu propio hermano, quien ha visto, entonces no puedes decir que amas a Dios tampoco. Colosenses 3:14. Pablo dice, y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, todo lo que hacemos, toda obra que hacemos, toda actitud que tenemos debe de ser vestido con amor, con un amor verdadero. Como hablamos la semana pasada de que esa es nuestra familia. Tengo hermanos y hermanas aquí que son más familia que mis hermanos y hermanas de la carne. Y debo de desarrollar este amor los unos con los otros, como una parte del cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo pues nos quiere decir con hacer todas las cosas con amor. Eso también tiene que ver con recibir de los otros hermanos también. Tiene que ver con servir, pero también tiene que ver con recibir. Ya hemos hablado del servir hace unas semanas, y la semana pasada hablamos de servir unos a otros y lo que se requiere y todo. Pero algunas veces no recibimos de los otros hermanos porque no tenemos amor para ellos. Entonces, un ejemplo. Un hermano me dice, no a mí, pero a una hermana dice a otra hermana, quiero pasar a tu casa y ayudarte con los trastes, ayudarte porque yo veo que estás embarazada y a lo mejor no puedes tender la ropa, a lo mejor no puedes lavar, a lo mejor... déjame pasar y ayudarte, quiero servirte. ¿Y qué sucede muchas veces? No, hermana, no, estoy bien, no. ¿Por qué? Porque esa persona es orgullosa y no quiere que alguien vaya a su casa. No, yo puedo hacerlo, lo puedo hacer. ¿Y luego qué sucede? Llegando a la casa, la mujer pone al esposo a hacer las cosas. Cuando había una hermana en la congregación que quería ir y ayudar. Tenemos que recibir también el servicio de los hermanos con amor. Algunas hermanas dicen, pues yo soy la primera voluntaria para recibir a alguien en mi casa, ¿sí? Entonces, y otros dicen, no, jamás. Pero es una manera de demostrar el amor los unos con los otros. No solamente los que sirven, pero los que reciben también. Ahora, vamos a terminar. Quiero leer, vamos a brincar de versículos 15 al 18. Regresamos a Corintios 16 para terminar. Como vimos la semana pasada, lo que dice Pablo en versículos 15 al 18 sobre Estéfanas y su familia debe servirnos como recordatorio para apreciar, seguir el buen ejemplo y sujetarnos a los que sirven fielmente al Señor. Y si no escuchaste la predicación de la semana pasada, pues subimos todas las predicaciones en YouTube y en Facebook, en la página de la Iglesia Bíblica Zacatecas, y puedes buscar y escuchar esa predicación. Pero hablamos de eso, de la responsabilidad que tenemos para sujetarnos a los líderes fieles, los que sirven fielmente. Ahora, versículo 19, entonces vamos a leer, nada más vamos a leer, voy a hacer unos comentarios y vamos a terminar. Dice 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saluden mucho en el Señor. Os saluden todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Aquí terminado la carta, de versículo 19 en adelante, Pablo envía saludos a los creyentes de Corinto de parte de sí mismo, de parte de las otras iglesias y de parte de otros hermanos, otros creyentes en Asia.
En versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Pablo advierte a los que no aman al Señor Jesús que estarían bajo una maldición eterna por parte de Dios, ya que el Señor viene por otra vez para juzgar y castigar a todos aquellos que se rehúsen confiar en Él. Es interesante porque muchos hoy en día creen en un Dios que no castiga. De hecho, esta semana estaba hablando con alguien y me dijo, no, es que Dios es puro amor, Dios no castiga. Y yo estaba estudiando este pasaje y había leído este aquí donde dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso significa sea maldito. O básicamente que vaya al infierno. Es lo que quiere decir. Y dice que Cristo va a regresar, el Señor regresa. El Señor viene. ¿Para qué? Para juzgar los que no confían en Él, los que no creen en Él. Entonces, sí es cierto, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de justicia. Y los que no confían en el Señor Jesucristo, aquí en esa tierra, pues algún día van a estar delante de Dios y van a recibir su castigo. ¿Sí? Entonces, Pablo les advierte así, si hay algunos que no aman al Señor, pues que ellos tengan su justicia. Ellos tengan su castigo. ¿Por qué? Porque no han escuchado el mensaje. Pablo había compartido el Evangelio a través de todo el libro. Y él dice, si no les hacen caso, pues es su problema. Dios los va a castigar algún día, porque el Señor viene. Versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. ¿Cuán diferente será para los que confían en el Señor? Para los que tienen el favor inmerecido del Cristo, para los que son perdonados de sus pecados y aceptados por Dios. Él dice, la gracia de Dios sea con ustedes. Y para terminar, versículo 24. Pablo tuve que escribir algunas palabras aquí muy fuertes en la carta, pero en 24 él termina diciendo, mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. Durante toda la carta él tenía que escribir cosas muy directas y muy fuertes. Pero no las escribió porque los despreciara ni porque estuviera enojado con ellos. Les dijo la verdad, ¿por qué? Porque los amaba y quería que sus vidas agradaran y glorificaran al Señor. Hermanos, a veces nosotros sus líderes, a veces otros hermanos, a veces los que velamos por sus almas, tenemos que hablar palabras directas, tenemos que hablar palabras fuertes, duras, a los que están viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Como Pablo tenemos la responsabilidad de enfrentar el pecado y mantener la pureza, la santidad de la congregación. Y tú tienes que recordar que no decimos la verdad porque queremos lastimarte, sino porque te amamos. Y no queremos que tu vida esté controlado por el pecado y por el enemigo. Y como el apóstol Pablo termina diciendo, pues les quiero mucho, también nosotros como los líderes, pues les queremos a ustedes mucho, les queremos a todos, a cada quien aquí. Por eso a veces decimos las cosas difíciles, pero solamente porque deseamos que tu vida agrade al Señor. Tenemos un solo propósito en mantener la santidad de la iglesia y es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente el punto principal de toda la carta de los Corintios. Glorifiquen a Dios a través de sus vidas. Ese era el propósito de Pablo, de escribir esa carta, para que glorifiquen a Dios a través de sus vidas. Ya terminamos, hermanos. Vamos a hacer una oración.